este hecho que mantiene conmocionado a los habitantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque así, sin más ni más, sujetos armados llegaron a bordo de camionetas y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones ahí pues en la zona donde se reúnen, en este pues parque, centro de convivencia, ahí en el pleno centro de esta Así comunidad, ¿no? es un espacio público, es el jardín principal de la comunidad de San José de Mendoza, una comunidad que años atrás era una comunidad sumamente tranquila, que ha sido identificada por el alto fervor católico que hay entre su población, Miriam, y que hoy pues está de luto, está sumamente Hola, lastimada por hola, este hola. hecho donde Buenas pierden la tardes. vida 8 jóvenes, Gracias. todos ¿Listo? ellos integrantes a estos grupos católicos que, insisto, seguramente pues estaban platicando, estaban haciendo algunas preparaciones para las conmemoraciones que se vienen como parte de la Semana Mayor y como parte de la Semana de Pascua. Miriam, sabemos también que hay un grupo que se ha apoderado prácticamente de esa parte del estado de Guanajuato, tanto el municipio de Juventino Rosas, del municipio de Celaya, del municipio de Villagrán, gran parte del municipio de Salamanca y de otros municipios aledaños a esta zona, enclavados en esta zona conocida como la zona Laja Bajío, Miriam. Sin embargo, nos han dicho también, hemos escuchado de voz de algunos funcionarios que ese grupo pues estaba prácticamente agonizante, y hoy vemos que este grupo sigue generando mucho terror al paso del tiempo y que el nivel de violencia, el nivel de terror con que está actuando Miriam es sumamente mayor semana tras semana. Y justamente para hablar sobre esto que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, que ya hay un ataque a jóvenes, pues a decir de la propia comunidad, jóvenes inocentes pertenecientes a un grupo católico que mantiene conmocionada a la ciudad guanajuatense, queremos agradecer muchísimo que nos tome la llamada el licenciado David Saucedo. Él es especialista y analista en materia de seguridad. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miriam? Gustavo, un placer estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias, licenciado. Pues, ¿a qué considera que puede obedecer este tipo de ataques en donde jóvenes integrantes de un grupo católico pues fueron así masacrados, sin más ni más? Bueno, de acuerdo con los avances de la investigación, en donde, como tú bien señalas, ninguno de los jóvenes lamentablemente asesinados contaba con un antecedente criminal, ingresos a barandilla o detenciones. Eran jóvenes estudiantes, incluso que pertenecían a organización católica pastoral. Todo parece indicar que se trató de un ataque con el objeto de calentar la plaza. En el argot criminal se le da esta denominación a un evento de alto impacto perpetrado por algún grupo criminal para provocar que las federales se concentren en alguna región y dejen otras descubiertas, y de esta manera obstaculizar la actividad criminal de algún grupo rival. Esta zona de Salamanca es dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación, y aunque ningún grupo se ha atribuido la autoría de esta masacre, es posible que se haya dado del contexto en la disputa que tienen los jaliscienses con la mafia local, el cártel de Santa Rosa de Lima. No hay avances, no tenemos más información al respecto. Ningún grupo se ha atribuido la autoría de este evento, pero muy probablemente se dio en el conflicto que hay entre estas dos organizaciones, y lamentablemente se da cobrando la vida de jóvenes inocentes. Así es, ya que habla, licenciado, sobre estos jóvenes inocentes, así sin más ni más, calentar la plaza es llegar y atacar a inocentes en plazas públicas, en cualquier lugar. Así ha ocurrido lamentablemente en restaurantes, en centros comerciales, en algunos espacios de esparcimiento, en donde los grupos criminales realizan estos mensajes de muerte, e incluso llegando a masacrar a familias completas con menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres que no tienen ningún tipo de vínculo o actividad criminal. Incluso, como ustedes saben, recientemente también se ha vuelto a atacar funerales, velorios, en donde se da la exhumación de alguna persona lamentablemente fallecida, asesinada, y grupos criminales se apersonan en el lugar
y atacan a familias completas. Forma parte de la lógica macabra que aplican algunos grupos de crimen organizado. Ya que Sí. estás hablando, David, de lógica macabra, ¿hasta dónde podrían llevar o llegar en el estado de Guanajuato estos niveles de violencia? Porque resulta realmente horripilante este hecho de que en medio de esa necesidad, como tú lo dices, de llegar a calentar la plaza, se ataque a un grupo de jóvenes que están platicando en un espacio público. Sí, quizá ustedes recuerden algunas masacres muy importantes. La que viene a mi memoria fue la que ocurrió en un anexo de Irapuato, en donde Así más de una es. veintena de jóvenes fueron asesinados y la mayoría de ellos estaba buscando una rehabilitación como tal del consumo de drogas ilícitas, pero en una persecución y con el objeto de evitar el reclutamiento por parte de Cártel Jalisco. El Cártel de Santa Rosa en esa época lamentablemente asesinó a esa... Ocurre en Guanajuato hoy en día. Son actos para mí de narcoterrorismo, por más que a las autoridades estatales y federales les moleste el término. Masacrar a jóvenes que no tienen ningún tipo de actividad criminal, me parece que es justamente eso, actos de narcoterrorismo. Vaya Hace que unos sí. momentos, Adelante. David, comentaba yo en lo personal que me resulta realmente increíble, reprobable el hecho de que el Estado como tal, vamos, todas las instituciones que tienen que estar involucradas en el tema de seguridad, no hayan alcanzado a poner orden en el estado de Guanajuato y que estos 6 meses del gobierno de Livia Denise García Muñoz Ledo pareciera que van a arrancar como un escenario mucho más violento que con el que arrancó el sexenio de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. ¿Tú lo estás viendo de esa manera? Coincido con tu apreciación, Gustavo. Lo cierto es que el presupuesto en materia de seguridad, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública, es más o menos el mismo que hubo en la recta final del sexenio pasado. Es decir, si se invierte más o menos el mismo recurso y que era notablemente insuficiente para frenar la violencia homicida, pues vamos a tener más o menos los mismos resultados. Y tampoco ha habido un... A todos los grupos criminales se mantiene la lógica del sexenio pasado de combatir de manera preferencial al cártel de Santa Rosa de Lima, dejando al cártel Jalisco más o menos actuar a sus anchas. No veo tampoco una modificación sustantiva en el control del sistema penitenciario que existe en Guanajuato. Sabemos que muchos líderes criminales que han sido detenidos siguen operando desde las cárceles guanajuatenses. Claro. El flujo de armas no se detiene, es decir, pues estamos más o menos igual que en la recta final del sexenio anterior. De ahí que no veo cómo, aplicando las mismas estrategias, se vaya a obtener resultados distintos. Perdóname el término que voy a utilizar, David, pero en resumen, ¿estamos jodidos? Pues mira, estamos más o menos como en el arranque de guerra de cárteles. Hay como tal una estrategia de parte del gobierno estatal y federal, por cierto, que también ha sido muy omiso en el combate a la criminalidad de México. El gobierno federal tiene otras prioridades, Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa, y no alcanzo a ver que haya un trato diferente para poder corregir la situación que hay en Guanajuato. Finalmente, David, ¿habrá alguna esperanza tras la reunión que sostuvieron la semana pasada Claudia Sheinbaum y la propia Livia Denise, que incluso lo dijeron como un platillo, va a estar por acá García Harfuch, de alguna manera servirá Axtel Batman aquí en, digo, y vaya que así lo conocen, ¿verdad? Aquí en Guanajuato. Pues mira, Harfuch ya ha ido a Sinaloa, ha ido a Tabasco, ha ido a Chiapas, evidentemente hace base de manera permanente en la Ciudad de México, y no veo que haya cambiado sustancialmente la situación de inseguridad en estas entidades por la sola presencia de un funcionario federal. Lo que es más, se diría que hay una fractura en el gabinete de seguridad. La estructura castrense no sigue las directrices de Omar García Harfuch. Hay un problema de coordinación interna del propio gobierno federal, no dicho por mí, dicho por el propio Omar García Harfuch, a columnistas afines a él, con los cuales filtra información como la que te estoy comentando. Es decir, no percibo que la presencia de Harfuch vaya a hacer una diferencia notable. De hecho, se acaba de dar el relevo del general de la zona militar encargado del combate a la inseguridad. Seguramente vendrán más relevos en el ala militar que está en Guanajuato. Entonces, pues seguiremos esperando que finalmente haya algún resultado, pero para como veo la situación,
es muy complicado que se vaya a dar con las mismas decisiones y con los mismos personajes. Así es, el licenciado David Saucedo, agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Gracias a ti, Miriam. Gustavo, un abrazo. Igualmente, David, Hasta que estés luego. muy bien. Un abrazo muy fuerte. Y Gustavo, Muchísimas pues, gracias también, Miriam, sí, a quienes están conectando en este momento este esfuerzo informativo, particularmente a Almadelia González, que nos saluda y que dice que la